Muy buenas tardes, iglesia. ¿Se escucha bien? Listo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tiempo tan maravilloso hemos pasado en la presencia del Señor a través de nuestras alabanzas? Qué delicia, de verdad, qué delicia. Pero bueno, hemos llegado a la otra etapa de este tiempo, donde vamos a recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa tarde. Así que necesitamos toda su atención, su corazón dispuesto a recibir el mensaje que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Y me gustaría comenzar orando como siempre, para que el Espíritu de Dios sea quien nos hable, bendiga nuestras vidas y no sea yo. No quiero que me vean a mí, sino que lo vean a Él, lo escuchen a Él. ¿Está bien? Oremos entonces. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das esta hermosa tarde de estar aquí, donde te hemos adorado, Señor. Pero ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu mensaje. Bendícenos, Espíritu Santo, en lo personal. Gracias por este privilegio que me das. Úsame, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, gracias por la oportunidad de seguir creciendo que me da. Hemos titulado este mensaje con una pequeña frase: un desafío. Hermanos, una vez más es necesario que pongan mucha atención a este mensaje, porque vamos a darnos cuenta la importancia que es de disfrutar el Evangelio, pero también de llevar el mensaje a las personas que lo necesitan, como llegó una vez a nosotros. ¿Qué es un desafío? Un desafío es un reto, una situación difícil que exige esfuerzo y determinación para ser superada. Es una acción que pone a prueba las habilidades de una persona y por lo general se recibe como una oportunidad para el crecimiento personal o profesional. Esto es un desafío. Bíblicamente, hermanos, un desafío se entiende principalmente como una prueba de fe o un reto espiritual. Bíblicamente. Como ustedes saben, hay muchos ejemplos de personas que tomaron grandes desafíos en la vida y por ende quedaron en las páginas de la historia. Muchas personas. Pero esta tarde quiero compartir con ustedes un ejemplo de una de ellas, Nelson Mandela. Creo que muchos saben quién es Nelson Mandela. Este hombre logró desmantelar el régimen racial en Sudáfrica y lideró la transición hacia una democracia multirracial. Tras sobrevivir 27 años de prisión, fue elegido en 1994 como el primer presidente negro de su país y recibió el Premio Nobel de la Paz. Grandioso, ¿no? Porque tomó este desafío, lo tomó en serio y no se rindió. ¿Y qué si decimos de Thomas Edison? Creo que muchos han escuchado de él también y deberíamos de estar agradecidos con él también. Venció el reto de crear la bombilla incandescente comercialmente viable. Tras probar miles de materiales, el 21 de octubre de 1879 logró encender una bombilla con un filamento de carbono por 13 horas. Se dice la historia que otros científicos, que otras personas habían hecho prototipos, pero el desafío de este hombre fue superarlos y hacer de esta bombilla comercialmente viable. Y gracias a eso, bueno, tenemos una bombilla por todos lados. ¿A dónde no hay una? Solamente de que las cosas han avanzado tanto y bueno, tenemos todo tipo de diseño, ¿verdad? Tenemos ese lujo. Me acuerdo cuando era niño, en mi casa, donde yo me crié, no había luz. Nos alumbrábamos con unas botellitas que le ponían un trapo y le sacaban la punta por las tapas con gas.
o si no con un pedazo de ocote de pino, con la brea servía para hacer fuego. Pero un día de repente apareció la luz, una bombillita. Siempre he sido observador y me quedé observando aquella bombilla cómo la noche la volvió día. Así que debemos de agradecerle a este hombre por no haberse rendido y haberlo logrado. Y así como estos hombres y muchos más tomaron la decisión de tomar grandes desafíos y quedar en las páginas de la historia, ¿qué creen? Jesús también desafió a unos pescadores a dejarlo todo, a seguirlo, utilizando la analogía de su trabajo para enseñarles que en lugar de atrapar peces, traerían personas hacia el mensaje del reino de Dios. Y quiero leérselos en el libro de Mateo 4, 18, 20. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y aquí está donde ellos toman el desafío, deciden tomar este desafío. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria a Dios que le siguieron, porque gracias a eso el evangelio ha llegado hasta nosotros. Gracias a que ellos se atrevieron a dejarlo todo y seguir a Jesús. Era importante lo que ellos hacían, porque de eso dependía su familia, a eso se dedicaban. Pero ellos tomaron la decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús. No necesariamente tú tienes que dejarlo todo para seguir a Jesús, solamente no tienes que hacer una cosa y no dejar de hacer la otra. Y saber que hay prioridades en esto. Y esto fue lo que estos hombres hicieron. Y gracias a eso, tú y yo hemos sido alcanzados, liberados y restaurados por Jesús. Hemos nacido de nuevo gracias a ellos. Amén. Quiero decirles también de que este desafío no es solamente para un grupo de personas o exclusivo para un grupo de personas, o no solo fue para los discípulos, o no solamente es para pastores y evangelistas, es para todo aquel que nace de nuevo en Cristo Jesús. Yo digo que siempre venimos con dos cosas muy importantes, y ustedes me van a dar la razón, los que han nacido de nuevo, que tienen a Cristo en su corazón, y es que cuando uno nace de nuevo, quiere seguir a Jesús, quiere andar con Jesús, quiere servirle a Jesús, quiere obedecer a Jesús. Y la otra es que quiere que el mundo se dé cuenta qué ha hecho Jesús con usted, quién es Jesús, que Jesús es real, que Jesús cambia a las personas. Porque eso me pasó a mí y creo que a usted también le pasó. Y para comprobar esto puedo usar muchos o varios versículos bíblicos, pero decidí usar uno que todos nosotros lo sabemos y se encuentra en Marcos 16:15. Y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que este trabajo o esta misión o este desafío es para todos los que hemos nacido de nuevo. El asunto, mis amados hermanos, es que hoy en día muchos cristianos rechazan este desafío y solamente disfrutan del evangelio, pero rechazan este desafío y se esconden tras una gran excusa. No estoy listo. Temo ser rechazado. El trabajo no me da tiempo. No sé hablar.
o no sé mucha Biblia. Excusas. Excusas que uno ha usado para no tomar este desafío y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ir al mundo allá afuera a predicar o a enseñar a Cristo, o a modelar a Cristo, o llevar el mensaje. Pero hoy con la Biblia les quiero demostrar que todos nosotros tenemos algo muy importante, muy poderoso y eficaz para llevar el mensaje de Jesucristo, para representar a Jesucristo o llevar las buenas nuevas o llevar esperanza a los corazones. Estudiando la Biblia, buscando, encontré varios ejemplos que podría darles en esta tarde, pero elegí uno y yo me identifico con este ejemplo, y se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Pero como es mucha literatura, quiero parafrasearles esta historia. Y nos vamos a detener en los últimos 3 versículos, 18, 19 y 20, pero les voy a parafrasear esta historia de Marcos. Dice la Biblia que Jesús viajó por el mar a la ciudad de los Gadarenos. Dice que bajando de la barca inmediatamente vino a él un hombre que tenía espíritus inmundos. La Biblia cuenta que este hombre vivía en los sepulcros, ahí tenía su morada. Nadie podía controlarlo, pues ya habían intentado o lo habían amarrado con cadenas y grillos, pero su fuerza era demasiada que reventaba las cadenas y desmenuzaba los grillos. No lo podían controlar. Este hombre caminaba desnudo, dando gritos y voces por los montes y los sepulcros, cortándose con piedra la piel. Era agresivo, las personas ya no pasaban por esa región. Pero viendo a Jesús, corrió y se arrodilló al frente de Jesús y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque Jesús le decía o le ordenaba que saliera de este hombre. Jesús le pregunta a él: ¿cómo te llamas? Y él le contesta: Legión, porque somos muchos. Le decían a Jesús que no los mandara lejos de esa región. Y había cerca de ellos un hato de cerdo, y le pidieron a Jesús, rogándole que los mandara al hato de cerdos, y Jesús les dio permiso de entrar al hato de cerdos. Y estos cerdos, el espíritu sale del hombre y va a los cerdos se precipitan por un despeñadero y caen al mar y se ahogan. Quiero hacerles saber que este hombre tenía una legión de demonios, y una legión equivale a 4,000, 6,000 soldados romanos. O sea que una legión se compone de miles de soldados. Imagínense la situación de este hombre. ¿Cuánto tiempo tuvo poseído por 2,000 demonios? Una legión de demonios. Ok, una legión. ¿Cómo pudo soportar todo esto si los cerdos al ser poseídos por ellos no aguantaron y lo que hicieron fue tirarse al mar? La condición de este hombre era completamente deplorable. La Biblia explica cómo Jesús lo encontró, pero no explica la Biblia cómo sucedió esto. Seguramente este hombre, antes de estar en esta condición, era una persona normal como usted y yo. Seguramente era una persona ganadera, o tal vez trabajaba la tierra. Tenía familia, porque la palabra lo dice más adelante. Pero tenía esposa, tenía hijos, era un buen hombre.
¿Ayudaba a las personas? ¿Quién era este hombre? Lo que sí sabemos que la condición en la que lo encontró Jesús era completamente deplorable. Era un hombre incontrolable. Era un hombre que ya no tenía control de sí mismo, sino que Satanás tenía control completamente de él. Quiero leerle el versículo 18, 19 y 20 para que usted pueda entender que usted tiene algo poderoso y eficaz, que puede usarlo para llevar el mensaje a las personas allá afuera que lo necesitan. El versículo 18 del mismo capítulo 5 dice: y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir, que le dejase estar con él. Como decía al principio, ¿quién que tiene un encuentro con Jesús no quiere estar con Jesús? ¿Quién es la persona que cuando se encuentra con Jesús y tiene este encuentro genuino con Jesús, donde Jesús cambia su vida, cambia su condición, le da un vestuario nuevo? ¿Quién es la persona que realmente no quiere seguir a Jesús? Todo mundo queremos seguir a Jesús, porque la historia cuenta que este hombre estaba sentado, vestido con ropa nueva, diferente, y en su juicio cabal al lado de Jesús. Y por eso fue que las personas que apacentaban los cerdos le pedían que se fuera de esa región. Entonces él decidió volver, pero este hombre quería seguir a Jesús. Y el 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Era bueno que él siguiera a Jesús, pero Jesús tenía un plan mucho más grande. Sabes que en el ejército teníamos un dicho: una orden se cumple, no se discute. Este hombre no le preguntó a Jesús nada, ni le cuestionó nada, solo obedeció. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: solamente obedecer, aunque no entendamos a veces las cosas. Entonces aquí nos demuestra la palabra que este hombre sí tenía familia. Y dice el 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis es el nombre de 10 ciudades. 10 ciudades eran llamadas Decápolis. Yo quiero pensar que la casa de este hombre estaba al final de esas 10 ciudades, y no agarró un avión a su casa, ni cogió cualquiera de los medios que habían ahí para viajar, sino que él empezó, dice, a publicar lo que Dios había hecho, Jesús había hecho con él. Me imagino yo pensando, hey, hola, oigan, miren, atención, miren para acá, traigo una nueva para ustedes. Yo soy, mírenme, yo soy el gadareno, el que estuvo allá en los sepulcros viviendo por mucho tiempo, endemoniado, cortándose con piedras, el hombre agresivo, el que amarraban con cadenas y grilletes y no lo podían controlar. Pero me encontré con Jesús, con el Hijo del Dios Altísimo, y cambió mi vida, cambió mi condición. Amén, gloria a Dios. Yo me imagino él gritando esto, porque cuando Jesús cambió mi vida, hablando yo de mi persona, yo me volví un loco por Cristo. Yo quería que el mundo entero se diera cuenta que Jesús había cambiado una persona como era yo. Y yo me imagino este hombre que corría para allá, se movía para acá, y las personas empezaban a acercarse a él. Soy yo.
Y otras personas tal vez decían: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con ese tumulto de gente? ¿Qué pasa? Ven a ver. Es el gadareno. Ya está en su juicio cabal. Ya no está como estaba. Dice que se encontró con un hombre llamado Jesús y cambió su vida. Ven, es interesante lo que está diciendo. Pero este hombre decía estas cosas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me imagino que este hombre hacía esto? Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ya no vive para uno mismo. Uno quiere compartir eso con los demás, porque uno se duele, sabe que el mundo está y sigue igual, y tiene que descubrir que Dios, que Jesús es real, que cambia. Y me imagino a este hombre caminando por esas 10 ciudades, dando el mensaje. ¿Sabes qué? Un mensaje no de teología, un mensaje no de 5 o 4 años de estudio. No tuvo que irse a aprender la Biblia completa y a entenderla, sino algo que nadie podía quitarle, nadie podía hacer que lo negara, algo que él vivió personalmente. Y eso es poderoso, que usted le diga a las personas de frente, face to face: Cristo es real. Mi condición era esta, pero me encontré con Jesús y Él cambió todo en mí. Usted me puede decir: sí, pero las redes sociales, en todas las redes sociales están predicando. Gloria a Dios, claro que sí. Pero no por eso usted se va a quedar tranquilo y no va a tomar el desafío, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nuestra misión es tomar ese desafío. Nuestra misión es ir y compartir con las personas allá afuera lo que nosotros hemos vivido, lo que disfrutamos. A Jesús, ese testimonio que tienes, todos nosotros lo tenemos. Quiero compartir con ustedes un poco de mi vida, de mi testimonio, para que vean la importancia de llevar el mensaje. Y yo les voy a decir algo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué en este tiempo, exactamente ahora, Dios quiso traer este testimonio o este mensaje a la congregación? Porque Dios sabe que lo necesita. Porque Dios nos entregó la ciudad y tenemos que entrar a conquistarla. ¿Y sabe cuándo se va a ver que de verdad hemos entrado a conquistarla? Con los números. Los números son importantes. Dios es un Dios de números, que suma, no resta. Así es como nos daremos cuenta que realmente nosotros hemos entrado a conquistar esa ciudad que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando continuemos nuestro crecimiento. Seguramente habemos personas aquí que solamente disfrutamos del evangelio y no estamos haciendo nada para ganar las almas. Usted puede trabajar todo lo que quiera. Usted puede lograr todos sus sueños, todas sus metas, todo. Puede amontonar tesoros para asegurar su vejez. Sí, y está bueno. Puede cuidar de su familia, trabajar duro para darle todo a su familia. Y muchas cosas de esas son bíblicas. Pero lo más grande que tiene que ver con la vida, con la eternidad, con Cristo, lo más grande para usted, para mí, debe ser ganar almas para Cristo. Debe ser predicar a Jesús. Y no debe dejarse vencer solo porque 1 o 2 personas usted les habla y no quieren venir. Usted tiene que continuar adelante. Por eso quiero compartirles mi testimonio. Estuve casi 32 años lejos de Dios. No quería saber nada de Dios.
absolutamente nada. En otras palabras, odiaba a Dios y todo lo que Dios representaba. Odiaba a los cristianos. Cuando pasaba por un lugar y escuchaba en una iglesia aplaudir y decir aleluya, yo me ponía como un erizo. No me gustaba nada de eso. Yo era un hombre súper exageradamente amargado, lleno de odio. Pero odio, ¿lo que es odio? Rencor, falta de perdón. ¿Qué falta de perdón? Yo no perdonaba a nadie. Y lo que más disfrutaba y me hacía sentirme fortalecido, fuerte, era la venganza. No le perdonaba nada a nadie. Por eso yo no reía con nadie. Porque me había convertido en un monstruo. Por eso yo me identifico con este hombre, porque yo ya no tenía control de mí mismo, sino que Satanás tenía control de mí. Y yo hacía lo que él quería. Yo me consideraba y actuaba como tal. El hijo del diablo que había nacido y estaba en esta tierra con la misión de llenar el infierno de almas. Ese era yo. En mi pueblo no habían personas que levantaran su rostro para verme o voltear a ver mi rostro. Cuando me veían se apartaban, se alejaban, se humillaban. Y eso me llenaba de poder a mí, de fuerza, de mal, de esa fuerza maligna. Fui al ejército y no para portar el uniforme con honor, con orgullo. Fui para aprender a manejar armas y usarlas en mi vida. Entré a una escuela de artes marciales y me preparé muy bien porque quería ser más fuerte de lo que estaba. Y miren, ¿por qué les digo que Satanás tenía control de mí? Habían 3 tamaños de alacranes, escorpiones en Honduras, en el lugar donde yo vivía. Y yo quería volverme más fuerte, más malo. Y empecé a permitir que el alacrán más pequeño me picara hasta que logré controlar el dolor. De ahí el segundo y de ahí el último más grande, hasta que yo pudiera controlar ese dolor, porque yo decía que una vez controlando ese gran dolor, ese gran veneno, nadie iba a poder conmigo. Vi que las personas en mi pueblo le tenían miedo a la gente que fumaba marihuana, entonces empecé a fumar marihuana. 15 años fumé marihuana. Nunca estuve en mis 5 sentidos y hice demasiada, pero demasiada maldad en esos 15 años. No tenía conciencia para poder sentir remordimiento de lo que yo le hacía a las personas. Y esto yo se los cuento para glorificar al Padre y para hacerles saber a ustedes que ustedes tienen algo poderoso que deben usar para ir a predicar el evangelio allá afuera. Una vez mi abuela y mis tías me dijeron: si hubiéramos sabido que íbamos a crear un monstruo como tú, te hubiéramos dejado morir cuando eras un bebé. Y yo les dije: pero ya criaron el monstruo, yo tengo el control. Caminaba con una 45 en la cintura y un 30-30, sin miedo de morirme. Hacía lo que yo quería, yo era la ley. Pero ¿cómo llegué allí? Víctor, ¿en qué momento te convertiste en eso? Yo les dije que este gadareno posiblemente antes de estar endemoniado tuvo una vida normal. Y tal vez Satanás lo encontró en un momento vulnerable y aprovechó la oportunidad, una presa fácil, y acabó con él.
Siempre había pensado y testifiqué la vez pasada aquí que fui un niño que me regalaron a los 7 meses de nacido, pero no, hace 2 semanas me di cuenta que fue a los 2 meses de nacido. Mi mamá dice que ella me fue a dejar ahí donde mis abuelos, pero yo digo que me regaló, porque nunca volvió por mí. Pero mis abuelos tenían 14 hijos y tuvieron hijos menores que mi edad. Cuando yo empecé a tener uso de razón y a saber las cosas, me di cuenta que yo era un niño demasiado nervioso y no sabía por qué. Me pongo a pensar qué habré pasado mientras fui un bebé, cuánto sufrí, cuántos golpes. Porque desde que empecé a tener uso de razón, mis abuelos me decían que mi madre mejor hubiera parido un rollo de alambre de púa, que hubiera sido más útil que yo. Que yo no servía para nada y me daban golpes en la cabeza. Seguramente Satanás iba trabajando conmigo, pero yo que me iba a dar cuenta. A los 8 años de edad empecé a ir a las montañas crudas, a bajar madera a las 4 de la mañana, porque mi abuelo era carpintero, hermano. A las 7 de la mañana tenía que estar en la escuela. No tenía recreos, no tenía recesos, porque mi abuela me ponía ventas, tenía que vender. Y yo sentía envidia porque mis compañeros podían jugar y yo no. Eso me llenaba de enojo. Y me volvía malo contra ellos. Y esas quejas llegaban a mi casa. Mi abuelo, nosotros definitivamente éramos extremadamente pobres. Vivía en una casa de tierras, piso de tierra, piojos, chinches, ratones, escorpiones. Bueno, que no había ahí, hermano. Ahí había de todo. Nunca me faltó una tortilla para comer, pero sí saciaba el hambre con las frutas que encontraba. A veces no habían frutas porque no era la temporada, pero sí habían plátanos o bananos verdes y yo los pelaba y me los comía así, para terminar de llenar mi estómago. Mi mamá lo tenía todo. Vivía cerca, pero no quería saber nada de mí. Tenía un buen trabajo, tenía todo lo que nosotros tenemos ahora en casa, en aquel tiempo. Pero yo no tenía nada. Yo caminaba descalzo hasta los 12 años. Un chorcito, una calzonetilla, siempre llena de parches. Una camisita que ya se miraba la piel porque estaba muy delgada. Nunca nadie me dio un regalo. Yo no supe cuándo cumplía años, hasta como los 12 años me di cuenta en qué fecha yo cumplía años. Nunca nadie me dio un pastel, un feliz cumpleaños, un abrazo. Nunca llegó ella a decirme, te amo, hijo. Llegó 2 veces, pero me dio una paliza y yo sin saber por qué. A lo mejor mis abuelos le pusieron queja y ella me golpeó. Mi abuela no tenía nada, televisor, nada, y compraba periódicos para darse cuenta cómo estaban las cosas en el mundo. Y uno de los métodos con los que ella me castigaba era que hacía el montón de periódicos, le metía fuego y ahí me paraba o me agarraba y me pasaba el periódico por el cuerpo quemándome. Y luego después me golpeaba hasta que se cansaba. Mi abuelo había hecho un látigo, hermanos, con cable de alta tensión, y con ese golpeaba a mi abuelo y a nosotros. Y yo, siendo un niño, llegar a las manos de mi abuelo, yo quería morirme. Yo no quería llegar porque cada golpe de esos era sangre. Un día mi hermano pequeño también lo fueron a dejar a la casa. Estaba sentado en una silla y mi abuelo, con esas botas de trabajo que nosotros usamos para trabajar aquí en las construcciones, agarró impulso y le puso una patada frontal en la boca. Tenía como 7 años o 8 el niño, tal vez, o menos. Y lo voló, lo hizo dar varias vueltas. Y cuando quise recogerlo, mi abuela y yo, ya no tenía dientes, estaba lleno de sangre. Y cuando
quisimos auxiliarlo, mi abuelo golpeó a mi abuela y no me dejó hacerlo, entonces yo no pude hacer nada. Pero en ese momento pasó algo en mí. Eso era lo que le faltaba al diablo para detonar en mí todo lo que venía trabajando desde que yo era más niño. Y odié a ese hombre. En ese momento sentí el deseo de matarlo, pero no podía. Era muy fuerte. Era un hombre que yo lo había visto agarrarse con 3 soldados, quitarles los rifles y amarrarlos. Era muy fuerte. A todo eso, él y mi tío mayor se emborrachaban. Llegaban a la casa en las noches y se agarraban a puñaladas a matarse, padre e hijo. Y yo salía corriendo para afuera de la casa sin luz y sin nada. A veces estaba lloviendo con truenos, relámpagos, y yo me metía abajo de las hojas de las yucas o abajo de las hojas de los plátanos a acampar el agua escondido. Y cuando el reflejo de la luz de los relámpagos aparecía, yo miraba el montón de sombras y aquel niño asustado, pero eran las plantas, pero era un niño. Tremendo. Satanás trabajaba conmigo. Un día vas a crecer. Cuando tengas 12 años, lo vas a matar. Vas a tener la fuerza, la capacidad de poder matar a ese hombre que le hizo eso a tu hermano. Y yo decía, pero ¿cómo? Tengo que saber dónde ponerle la puñalada, porque si ese no lo agarro bien, ese hombre me va a matar, me va a seguir. Y yo planeando día con día cómo matar a aquel hombre. Pero Dios se lo llevó. Un lunes, un paro cardíaco a las 5 de la tarde se lo llevó. Así que yo no hice nada, gracias al Señor. Y así fue como me convertí en ese monstruo. Un monstruo que cuando no podía vengarme, me metía el cuchillo en la piel y me cortaba yo mismo. Porque el dolor que sentía, cómo se rompía mi piel, era lo que yo quería que sintieran las personas que me habían hecho daño. Era un monstruo. Realmente, Satanás tenía control de mí. Pero un día decidí venirme para este país y viví en Carolina del Sur 5 años. En el 2008 vine para aquí porque no había trabajo allá. Según yo, ahora entiendo que era un plan de Dios. Vine a buscar trabajo. Y bueno, me mandaron a remodelar una casa y me mandaron un jovencito como ellos, para que me ayudara. Y estábamos trabajando cuando a las 9 de la mañana más o menos él puso una canción cristiana en el teléfono. Y yo fui rápido y le dije, hermano, yo no, de verdad era un plan de Dios porque yo no hablaba con nadie. Yo actuaba y se acabó. Sin embargo, hablé con él y le dije, quítame eso porque no me gusta, odio eso, quítalo. Y él lo quitó tranquilo. Como a las 11 de la mañana lo hizo otra vez y fui. Nuevamente hablé con él, le dije, te voy a quebrar el teléfono y no sé qué podría hacer contigo, pero necesito que no lo vuelvas a hacer. Luego vino la hora de ir a comer el break. Y yo me salí al patio a hacer una llamada, hermanos. Y en esa llamada yo estaba preparando un viaje porque quería ir a otro estado de donde yo había venido a cometer algo muy grave, a derramar sangre de una manera horrible. Tenía en la mira una familia y quería ir por ellos. Y luego había planeado, todo lo tenía planeado. Llamar a la policía tranquilamente y entregarme. Y cuando entrara a la cárcel, empezar a matar para infundir miedo y apoderarme de la cárcel. Pero seguramente hubiera muerto en el intento. Así que Satanás ya había decidido llevarse esta alma. Pero no contaba que Dios tenía un plan conmigo. Eso no contaba él.
Y cuando yo vine que ya íbamos a empezar a trabajar, este niño se paró al frente mío y me dijo: Víctor, era un joven, un niño, wow, que había tomado el desafío, que amaba a Dios, que sabía y no había olvidado de dónde Dios lo había sacado y cuál era lo más bello para él en esta tierra. No vayas, no hagas ese viaje. Y le dije: ¿por qué? ¿Qué te importa? Dios tiene un regalo y quiere darte un regalo, me dijo. El regalo que nunca nadie te ha dado. Y en ese momento mi mente se fue hacia atrás a buscar desde mi niñez y encontré que no había tenido ni un carrito. Nadie me había dado un soldadito de plástico para jugar. Bueno, y si me lo hubieran dado, no tenía tiempo para jugar. Yo no tuve tiempo para ser niño. Y me enojé muchísimo y le dije: mira, no me hables de tu Dios. No me interesa, no me importa tu Dios, no me hables de tu Dios. Y él me dijo: mira, Víctor, no vayas. Dios ya preparó un lugar, una cita donde quiere encontrarse contigo para darte ese regalo. Y como me insistía, yo le dije: si yo voy y tu Dios te falla, sabes que vendré y te quitaré la vida, porque voy a ir a perder mi tiempo ahí. Vendré y te voy a quitar la vida. Y él se paró y me dijo: Víctor, viéndome a los ojos, me dijo: Víctor, si mi Dios me falla, ven y haz conmigo lo que quieras. Cuando este niño me dijo esto, este joven, mi cuerpo empezó a temblar. Algo se quebró dentro de mí. Temblé y empecé a llorar. Y desde los 9 años yo no lloraba. Algo estaba pasando. Y él parado al frente. Nunca había visto o escuchado a alguien hablar de esa manera, con tanta convicción, con tanta seguridad, y ponerme su vida si su Dios le fallaba. Y lloré. Y me dio pena, porque no había llorado desde hace muchos años. Y le dije: vete a trabajar. Y me fui a trabajar a otro lado. Me subí a una escalera a trabajar. Una pared nos dividía. Y volvió a poner otra canción. Ya no pude ir a pelear con él. Ya el Espíritu de Dios ya estaba trabajando conmigo. Arriba de esa escalera me quebré todo. Me quebranté, empecé a temblar horrible. No lo entendía y lloraba a chorros. Y no entendía qué estaba pasando, pero aquella alabanza estaba, el Espíritu de Dios provocando algo de mí, en mí, a través de aquella alabanza. Me estaba preparando para ir a ese encuentro donde iba a recibir ese regalo, y decidí ir a ese lugar donde Dios tenía una cita conmigo. ¿Y saben? Sí, recibí ese regalo. Víctor, el endemoniado, fue a ese lugar y se encontró con Jesús como el endemoniado gadareno. Y así como él fue transformado, así Víctor también fue transformado por Jesús. Fue liberado. Fueron rotas las cadenas que lo identificaban como esclavo del pecado y de Satanás. Cuando vine a la iglesia, porque tenían el recibimiento, me subí y testifiqué. Y les dije: yo fui esta persona. Pero allá Cristo me hizo libre, me encontré con Él. Y de ahora en adelante nunca más volveré a bajar la cabeza. Y el mundo tiene que saber que Jesús es real y que cambió un monstruo como yo. Y de ahora en adelante yo predicaré a Cristo. No me detendré. Y por eso yo amo a Jesús y soy un loco por Jesús. Y yo no estoy aquí arriba
hablando un tema que preparé para ustedes. Estoy hablando con ustedes algo que yo viví y estoy viviendo. Mi esposa y yo un día le dijimos: heme aquí, Señor, úsanos, haz con nosotros como tú quieras, te prometemos. Y no es fácil prometerle a Dios las cosas. Él dice que no prometas a la ligera, que nosotros nos gastaremos por amor a ti y a las almas, y aún lo nuestro gastaremos por amor a ti y a las almas. Y Él no se demoró mucho en probarnos, y eso sucedió. Trabajamos duro. Nosotros tal vez nos dormimos a las 12 de la noche. Son pocas las horas, las veces. Nos dormimos a las 3, 2, 1 de la mañana, sabiendo que nos vamos a levantar a las 6 de la mañana a trabajar. Nos sentamos en el mueble a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 hemos venido del hospital trabajando en la obra del Señor. Y nos sentamos cansados, pero cuando nos vemos el rostro y empezamos a platicar cuán grandes cosas el Señor hace a través de nosotros después de que nos rescató y disponimos nuestro corazón delante de Él para que nos usara, nuestra fuerza se renueva. Y nosotros nos volteamos a ver y decimos: vale la pena. Vale la pena. Cuando vemos los matrimonios restaurados, las vidas rescatadas, y nosotros, porque el cansancio viene. Mi teléfono está ahí a un lado con todo el volumen. En cuanto suena yo volteo a ver, porque puede ser un hermano que me necesita. Yo tengo que correr, porque yo tengo problemas, tengo situaciones, tenemos adversidades, pero se las hemos entregado a Jesús y Él se encarga de ellas, y nosotros seguimos adelante ayudando y rescatando almas para Cristo. Y no solamente eso, las cuidamos, damos la vida por ellos, como Cristo lo hizo conmigo, como Cristo lo ha hecho con usted. Usted tiene que hacerlo también. Lo más grande, lo más lindo que tiene un cristiano es eso: ser un ganador de almas. Y eso es lo que mi esposa y yo hacemos. Hace poco Dios nos puso a prueba una vez más, con trabajo y con tantas cosas, estudios bíblicos, corriendo para allá, corriendo para acá. Nos bendijo de una manera, nos llevó a dirigir 3 células. Una, los jueves, grupo 3, siervos de Cristo. La otra, los martes, Corazones Unidos, grupo número 22. Y la otra, los sábados, Jóvenes de Cristo, grupo 23. Y ahí andábamos. Ustedes, no teníamos descanso. Hace poco le hicimos entrega a nuestro pastor Bertano de ellas. No teníamos descanso. Pero nosotros agarramos nuestra vida y la pusimos, la depositamos en las manos de Jesús para poder poner a los demás antes que a nosotros, para poder servirle a los demás. Y nosotros, yo estoy loco, de verdad. Yo la verdad estoy loco por Jesús. Y yo quiero que usted también lo esté. Es lo mejor que usted puede tener. El mundo allá afuera, allá hay muchos Víctor que creen que no necesitan a Dios. Víctor que están destruyendo sus esposas, su familia. Personas que saliendo del trabajo se van a las barras, hombres a tomar, a gastarse el cheque, el sustento de sus hijos, de su familia, con mujeres, con droga. Y cuando vienen a la casa y la esposa les pregunta por dinero, lo que hacen es golpearlas, haciéndose los héroes. Y creen que no necesitan de Dios, pero sí necesitan a Dios. Pero nosotros tenemos que llevarles a Jesús a ellos. Hay personas nobles allá afuera, pero destruidas por dentro. Necesitan que nosotros les llevemos a Jesús. Hay madres, amas de casa, que necesitan que les llevemos el mensaje. Personas que ya se rindieron, que han tirado la toalla, pero necesitan que nosotros nos movamos y dejemos de solo gozar del evangelio y vayamos tomando este desafío
y les llevemos a Cristo. Personas que se están cortando las venas, jóvenes que se cortan las venas, que tienen pensamientos de suicidio. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esta iglesia, Cristo no la levantó en este lugar por pura casualidad. La levantó con un propósito. Porque Él sabe que esta ciudad necesita de Él. Pero Cristo lo ha escogido a usted. Mire qué maravilloso. Hacemos un equipo con Jesús para que llevemos nosotros las buenas nuevas, llevemos ese testimonio y les hagamos saber que Cristo nos cambió a nosotros y quiere cambiarlos a ellos, quiere ayudarlos a ellos, quiere transformar su matrimonio, quiere levantarlos. Yo lo invito, hermano, a que usted de verdad tome este desafío. Que le duelan las almas. Que le duelan, hermano, que le duelan. No se va a presentar allá y no ganó ni una alma, como dijo la profesora. Dijo, ella quiere que su corona esté llena, dijo. Demos frutos que glorifiquen al Padre, hermanos. Tome el desafío y cumpla con lo que Dios le ha mandado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. Póngase de pie, por favor, porque vamos a orar. Gracias por escucharme, de verdad. Quiero leerles un versículo rápido en 1 Corintios 15:58 que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Si usted es de las personas que toma el desafío hoy, llévese su mano al corazón, porque vamos a orar. ¿Ok? Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la salvación, Señor. Y gracias por la gracia que nos has dado, Dios. Gracias por este mensaje que nos trajiste para recordarnos, Dios, que en nosotros hay algo poderoso que podemos usar para rescatar las almas, para llevarles esperanza, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias porque tuviste misericordia de nosotros. De verdad tuviste misericordia de nosotros. Podemos contar cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. Gracias porque levantaste nuestra familia. Gracias porque rescataste nuestra vida de la muerte, Señor. Gracias porque nos hiciste libre, Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por hacernos parte de esta congregación, Señor. Hoy en esta tarde, Dios, abrazamos este desafío, Señor. Y te decimos presente, Dios. Ayuda a la congregación a estar unida y fuerte, Señor, en esta hermosa misión. Danos, Señor, entendimiento, Señor, y palabras para nosotros poder llevar el mensaje, Señor. Padre, te doy gracias por esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.